buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Haciendo Negocios con Adriana González. Un placer tenerlos aquí, darle nuestro saludo muy especial a nuestra comunidad de LATAM, nuestra comunidad de Florida, nuestra comunidad de Houston, Texas, y también, por supuesto, de Nueva York, que hace poquitito que estuvimos ahí. Pero quiero que sepan de nuestras redes sociales, porque todos estos programas los pueden ver en las redes sociales de Bristol y Solid Factor, donde todos los meses, ahora quizás cada semana le traigamos un programa para ustedes. Las redes nuestras de Bristol es bristolconsultores.com. Se los voy a repetir, www.bristolconsultores.com, y de Solid Factor es www.solidfactorconsulting.com. solidfactorconsulting.com. También, por supuesto, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook con el método Bristol. Bajo el método Bristol nos pueden encontrar en estas dos plataformas. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Le queremos mandar un gran saludo a Lina Mateos de Houston, Texas, con la compañía DigiClix. También a Luis Jiménez y a Antonia Caucedo de Florida, de Miami, Florida, con la compañía Jimeco. Muchísimas gracias por estar aquí. Y hoy, señores, estamos vestidos de gala con tres muy especiales invitados aquí en nuestro programa, y vamos a empezar primero con Patricia Chainó. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Patricia. Es un placer tenerte y saber de tu vida como periodista, y cómo ha empezado. Y sabemos que esta vida de periodismo que tú hiciste empezó con un desfile de modelos. Empezó con un reinado de belleza. Reinado de belleza. Adriana, hace muchísimos años, en el 83. Así que a raíz de que participé en ese reinado y que me escucharon en algunas entrevistas, algunos productores y directores de noticias me ofrecieron trabajo en noticieros de televisión, pero en aquella época para trabajar en televisión se requería una licencia de locución. Y para obtener esa licencia tenías que pasar un examen frente a un jurado en el Ministerio de Comunicaciones. Y yo en aquella época me estaba graduando de diseño y dibujo arquitectónico, así que nada que ver con comunicaciones, pero las ofertas eran tentadoras, así que para pasar ese examen me matriculé en una academia de locución, en una escuela de locución, y mis profesores me alentaron porque vieron talento, a mí me gustaba, así que me dijeron, deberías tomarte esto en serio y no solamente hacerlo para pasar un examen. Y bueno, pasé el examen y mientras tanto obtuve, digamos, mi primer trabajo en televisión, en un programa de investigación periodística. Y ahí dije, bueno, si me voy a dedicar a esto y me gusta y lo quiero hacer bien, pues me voy a matricular en una universidad, en una facultad de periodismo, de comunicación social y periodismo. Y bueno, es lo que hice, me gradué y bueno, ahí cambió realmente mi vida porque me dediqué de lleno a la información periodística. Pero tu vida como periodista empezó, si no me equivoco, en el 87, ¿verdad? En el 87, en Colombia, correcto. Mi primer programa fue el programa Testimonio, que era el programa de investigación periodística. Después pasé, hice simultáneamente, hacía los dos programas, ese que era los domingos y después un noticiero de fin de semana, Noticiero Krypton. Antes de eso era digamos, la encargada de las notas internacionales en el noticiero de las 7, pero nunca salía en cámara, ¿no? Eran pequeñas cápsulas que grababa mi voz en off y bueno, y escribía, pero digamos mi primer trabajo en televisión fue, sí, en el 80 y, si no estoy mal, fue en el 86, 87, sí, en Testimonio. Y después vino esta gran cadena de noticias que es CNN, y te fuiste a trabajar con ellos. Bueno, antes trabajé en Univisión, me mudé, me ofrecieron un trabajo en el canal local de Univisión en Los Ángeles, que es el canal local más importante de la cadena. Y ahí trabajé 2 años y después llegó la oferta de CNN, que allí trabajé 27 años y después regresé a Univisión, a la cadena, trabajé 5 años
Y ahora, bueno, lancé hace año y medio mi canal de YouTube, ¿no? Mis contenidos en redes sociales. Claro. Así que ya son unos cuantos años en Patricia, esto. ¿cómo fue esa experiencia en trabajar en CNN, una cadena que ha llegado, pues hoy en día es una de las más importantes en noticias, especialmente comunidad y política? Pues para mí fue un mega sueño, ¿no? Un sueño hecho realidad. Fue pasar a las grandes ligas para cualquier periodista que trabaje en televisión. Era la oportunidad de lograr que me vieran de nuevo en mi país, ¿no? Porque pues la señal se veía en toda América Latina y en Estados Unidos, así que fue un salto muy importante en mi carrera. Realmente fue donde recibí la mejor formación periodística, donde crecí, ¿no? Como persona y como profesional. Y bueno, disfruté muchísimo esos años porque, bueno, tuve la suerte de trabajar en una cadena con un alcance internacional en momentos en que los medios de comunicación tenían esta verticalidad, ¿no? La gente se conectaba y se escuchaba el mensaje y bueno, teníamos un poquito más de poder en aquel momento que ahora, que bueno, esta explosión digital pues ha hecho que la competencia, ¿no? Claro. Por captar audiencia sea feroz. En esos años que trabajaste en CNN, ¿cuál fue uno de los momentos o una de las entrevistas que más te impactó? A ver, yo diría que tuve muchísimas entrevistas con grandes personajes, pero digamos las entrevistas que más me impactaron fueron las entrevistas humanas, las entrevistas de víctimas, las entrevistas de gente que necesitaba ayuda, que estaba, digamos, siendo perseguida por un gobierno y demás o gente que estaba sufriendo. Uno de los acontecimientos que yo más sufrí como persona y como periodista fue pues, los atentados de septiembre 11, ¿no? Yo fui a Nueva York al día siguiente y fue verdaderamente dramático, dramático. A mí personalmente me afectó muchísimo, tenía mucho miedo y me desgarraba mucho porque me llegaba muy de cerca todas las historias que escuchaba a medida que iba entrevistando a las personas que estaban buscando una madre, un hermano, un hijo, un familiar. Fue realmente muy, muy triste. Fue una tragedia que, bueno, nos tocó a todos muy de cerca, sobre todo los que estábamos allí cubriendo. Y después hubo una entrevista que yo nunca quería hacer, fue una entrevista que le hice a mi madre y sin pensarlo resultó ser una entrevista muy exitosa y yo diría que la entrevista más comentada a lo largo del tiempo, ¿no? Todavía yo me encuentro gente en la calle, en los aeropuertos que me comenta la entrevista que le hice a mi madre, porque bueno, fue un poco hablar de nuestra familia, ¿no? Hablar desnudando el alma, ¿no? Un poco mi mamá contando más de mí, yo más de ella. Y bueno, al final terminamos en un abrazo llorisqueando las dos. Entonces fue muy linda. Pero bueno, entrevistas a personajes ha habido varias, ¿no? A Chávez, a Pinochet, tal vez fue una entrevista que generó mucha repercusión en aquel momento. eh, a Fidel Castro también, en fin, a presidente Uribe. Menciono todas estas porque alrededor de todas estas entrevistas hubo incidentes, ¿no? Incidentes a Menem, ¿no? Porque bueno, a los personajes no les gustaban las preguntas, ¿no? Entonces, después de que se apaga la cámara hay toda una movida, ¿no? De acoso periodístico, de presión para que se edite la entrevista, para que quiten, ¿no? Algunas partes en el que el entrevistado no se vio bien. Entonces, bueno, hay todo ese manejo entre el periodista y el poder, ¿no? Y digamos el séquito del presidente, del mandatario. Y lo lindo de haber trabajado en CNN es que nunca, o sea, siempre tuve la libertad de hacer mi trabajo. Nunca hubo interferencia por parte de las directivas y eso realmente un periodista lo valora muchísimo. Tú sos colombiana, pero de papás argentinos. Correcto. ¿Hubo a pesar de que todos somos latinoamericanos, a veces hay choques de cultura? ¿Lo has sufrido en tu familia o no?
No, para nada, No. para nada, para nada. Yo desde muy chica hemos viajado anualmente a la Argentina a pasar las fiestas, las Navidades, en fin, las fiestas de fin de año con la familia. En un tiempo viví en la Argentina, estudié en la Argentina. Y bueno, mi esposo es argentino, tengo grandes amigos, aparte de, pues, de mi familia, porque familia por parte de madre y padres viven en Argentina, así que para nada, para nada. Después de CNN, volviendo a tu carrera periodística, fuiste a Univisión y tuviste varios programas en Univisión, como Aquí Ahora, Noticiero Univisión, edición nocturna, tuviste también Nuestro Mundo. Cuéntanos de todos esos programas, un poquito de tus experiencias, cómo fue volver a esa comunidad tan, porque CNN, a pesar de ser CNN en español, pero es una gran cadena, pero a veces Univisión, aunque sea nacional, es como que es más comunidad. Es más Entonces, comunidad, claro, estábamos mucho más enfocados en la información que le afecta a la comunidad hispana en Estados Unidos. Y bueno, y así fue como yo empecé a hacer periodismo cuando me mudé a Estados Unidos, porque trabajé para ellos en el canal local de Los Ángeles y era, por supuesto, pues el mismo objetivo. Eh, y bueno, eso tenía, digamos, un atractivo para un periodista enorme porque pues estábamos bajo el primer gobierno de Donald Trump. Eh, entonces, pues con lo que ya había anticipado que iba a suceder, ¿no? Durante su primer gobierno, ¿no? La construcción del muro y que México iba a pagar por el muro, que al final eh, eso nunca sucedió, aunque el presidente Trump dice que México lo pagó de otra manera. Entonces, pues para nosotros era muy importante hacerle seguimiento a la implementación de esas políticas, ¿no? A lo largo de la frontera. Entonces, para un periodista, ese momento del país era importante. Y bueno, tuve la oportunidad también de hacer un programa semanal de entrevistas, Janiot PM, y ahí pues no solamente hablábamos de temas de Estados Unidos, sino de temas latinoamericanos. Y bueno, me atrajo mucho porque siempre admiré el trabajo de las directivas, de los colegas que trabajan en Univisión. Así que, y después de uno haber trabajado en el canal local, su sueño siempre es pasar a la cadena. Y bueno, finalmente se dio ese sueño, lo pude cumplir, así que para mí era digamos, un círculo que se cerraba de alguna ajá. manera. Y esto implicaba mudarme a Miami. Entonces, también creía que estar allí me permitía no solamente estar más cerca de mi familia, ¿no? Sino vivir en una ciudad eminentemente latina. Y eso, pues, también tiene su encanto, ¿no? Yo vivo ahora en Atlanta, y pues es una ciudad sureña, la comunidad latina todavía es pequeña, así que, no sé, llevo 30 y pico de años viviendo en Atlanta, nunca me habían visitado tanto familia y amigos como cuando viví en Miami, así que tenía ese atractivo también, estar más cerca de mi Patricia, país. hay una parte en la parte del periodismo que un poquito te va a poner como empresaria, que fue cuando hiciste la gira, creo que con el presidente Clinton, que viste necesidades en Sudamérica y de ahí nació esta gran organización que se llama Colombianitos. Y, Correcto, correcto, y pero no es, digamos, mi labor como empresaria, es mi labor filantrópica, diría yo, porque pues yo trabajo de manera voluntaria en Colombianitos, soy la presidenta de la junta directiva, y es un trabajo que hacemos todos en la junta de manera voluntaria, así que, pero sí, es una manera de empezar a tocar puertas, de hacer estrategias y planes para obtener donaciones, para buscar el apoyo de grandes empresas o de los gobiernos locales que quieran, digamos, hacer énfasis en los programas deportivos, que es finalmente lo que hacemos en Colombianitos, ¿no? Es utilizar el fútbol eminentemente y otros deportes como herramienta de desarrollo social en zonas totalmente ujú. deprimidas del país. Así que sí, por ahí, digamos, a través de Colombianitos, tuve que empezar como decimos en Colombia, a maletear, ¿no? A empezar o a pasar el sombrero
sin vender nada, y eso es difícil, eso te expone Yeah. a una Y a situación veces difícil. esas organizaciones que son sin fines de lucro, que aunque uno haga el voluntariado, pero sí son negocio, porque es el hecho de mantenerlos, es el hecho de tener que, contestar a un board, a un board de directores. Entonces, realmente, por más voluntariado que hagamos, estamos llevando un negocio adelante. Claro, porque hay que volver la organización absolutamente sostenible y eso requiere obviamente estrategia financiera, económica, en fin, tener una visión a largo plazo. Así que sí, poco, no me veo como empresaria, pero yo me imagino que ustedes que son empresarios, pues ven la similitud, ven el paralelo, claro que sí. También tenés otra organización que se llama Innovadores de América, otro proyecto. Ese fue un proyecto que ya no existe más y bueno, fue una idea que nació hace algún tiempo y queríamos poner énfasis en la innovación en América Latina, pero hacer de la innovación algo más popular, que no únicamente se concentrara en la academia, ¿no? En los grandes pensadores, porque pues tenemos tanto talento y tanto valor en América Latina y queríamos, para hacerlo popular, queríamos, digamos, mediatizar el tema, no hacerlo más mediático el tema de la innovación, pero en ese momento, digamos, las grandes cadenas no estaban muy interesadas en acompañar proyectos como estos, ¿no? Ellos buscan pues la sintonía, las grandes masas y el tema de innovación no era algo que les llamara mucho la atención. Entonces empezamos, lo hicimos como por 5 años, hicimos digamos, una gran premiación con jurados especializados en varias categorías y pudimos, digamos, armar el proyecto por 5 años, pero después vimos que no había mucho interés para hacer de esto algo, digamos, hemisférico, ¿no? Que tuviera un alcance regional. Y bueno, desafortunadamente ya no conseguimos financiación y tuvimos que finalizar el proyecto. Lo nuevo que he empezado ahora que me retiré de los medios, bueno, es el canal de YouTube y un proyecto personal que tengo que se llama Life Memories. Ese, digamos, lo acabo de lanzar o estoy en el proceso de lanzamiento y es producir documentales privados de legado personal, empresarial y familiar, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar y uno se tiene que asegurar que sea uno el que cuente su propia historia. Y bueno, la pandemia nos dio una gran lección a todos y me di cuenta cómo Exacto. se empezaron a ir, ¿no? Gente por millones en el mundo entero y con ellos pues se fueron historias maravillosas, ¿no? Quedaron sin rescatarse historias familiares, sin decirse las cosas importantes, sin despedirse, sin hablar de los temas pendientes. Y yo creo que todos cuando llegamos a una edad tenemos que empezar a documentar nuestra vida de alguna manera. Y hoy en día con estos medios digitales es mucho más fácil hacerlo en video porque no todos tienen el talento para escribir bien, ¿no? Y bueno, hoy en día la gente lee menos y los libros acumulan a veces polvo en los estantes. En cambio, el formato audiovisual tiene mucho más atractivo y creo que hoy la gente está un poquito más dispuesta a contar su vida de manera privada. Esto es solamente para su familia, ¿no? Para sus hijos, para sus herederos, no para publicarlo en ninguna parte. Entonces, bueno, a eso estoy dedicada, a hacer un poco de periodismo y Tú me también a dices que no contar. te ves como empresaria, pero lo que me estás contando, pues se necesita estrategia, se necesita plan, se necesita un liderazgo, así que sí sos una empresaria. Sí, claro. Lo que pasa es que como no tengo mucha experiencia en ser empresaria, digamos, no me veo como empresaria, pero sí, ahora en algún momento me tengo que poner ese sombrero y bueno, promover esto, obviamente hoy en día es mucho más fácil hacer la promoción a nivel de medios sociales, pero ¿me escuchas, Adriana? ¿Me ves? Sí, te estoy escuchando. Perfecto. Eh, Hoy en día pues es mucho más fácil hacer la promoción en medios digitales, pero claro, yo no he salido a vender nada en particular y entonces este es un proceso que en el que tengo que afianzarme, en el que tengo que adquirir competencias, ¿no?
Pues porque yo nunca he vendido nada. Con Colombianitos básicamente hemos aprovechado pues digamos, esta necesidad de las grandes empresas de tener un proyecto de responsabilidad social, o sea que es una necesidad, pero en esto de contar tu vida y documentarla para crear una memoria histórica para tu familia, pues la gente no ve la necesidad, entonces hay que creársela y ese es digamos, un proceso en el que yo tengo mucho que aprender. Esto que estás lanzando ahora, hace muy poquito que lo estás lanzando, ¿verdad? Correcto. Este Sí, sí, nuevo sí. proyecto. Este año. Ujú. Así que hace poquitito, pero el hecho de llegar con estos videos a la comunidad y transmitir experiencias realmente de otros, testimonios de otros, eso es una gran, es un gran ejemplo para nuestra comunidad, que puedan reflejarse en lo que tú les estás mostrando en este YouTube channel. Correcto, correcto. Sí, 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 sí. Ese es otro, digamos, este canal es un canal de entrevistas y es digamos, una pasión que tenemos los periodistas de contar historias, ¿no? De analizar el acontecer noticioso, de hablar con expertos, con analistas, con protagonistas, con personajes. Entonces es parte de lo que hacemos en periodismo y bueno, y la idea es que esa información inspire, eduque, sea útil y le ayude a todos a tomar mejores decisiones y a veces a formar un poquito de criterio con más elementos de juicio. Hemos estado hablando con Patricia de todos sus planes, de estos proyectos, de que ahora ya está mirando sus proyectos como empresaria, porque tiene que haber un liderazgo, una estrategia, un camino a seguir de esto que ella está haciendo. ¿Cuáles son los consejos con lo que ustedes hacen, con el método Bristol, con las estrategias que ustedes nos ponen a nosotros, a los empresarios, para que ella crezca más de lo que está creciendo? Porque aunque este proyecto es muy joven, pues todavía tiene el proyecto de los colombianitos, hizo 5 años lo de la innovación, pero este proyecto que ella ahora, pues de la manera que habla, es su sueño y su pasión en este momento. Entonces, ¿cómo ustedes ven eso desde una parte empresarial? En un momento dado, cuando se inicia o cuando se gesta la idea de iniciar con una empresa, es importante planificar con estrategia esta idea. Es decir, no debemos ir paso a paso armando planes o planificando por segmentos, no. La idea siempre es planificar la actividad a la que se va a desarrollar, la actividad empresarial que se va a desarrollar, digamos que a un mediano plazo, a un largo plazo. Muchos asesores sugieren desarrollar la actividad con una planificación de 3 años. Realmente nosotros desde nuestra experiencia y desde nuestra metodología no lo sugerimos. Siempre sugerimos hacer planificación de 5 a 10 años, es decir, crear una visión de 5 a 10 años, crear una misión de 5 a 10 años. Esto nos va a permitir que la estrategia no se vuelva cortoplacista. Y al no volverse cortoplacista, nos va a permitir de alguna manera enfrentarnos inmediatamente a los retos que en un momento dado se nos van a comenzar a presentar. Y estos retos van a ser continuos. Los retos en el ejercicio y en el desarrollo de una empresa van a ser continuos y van a iniciar o van a comenzar desde el mismo momento en que nosotros hemos tomado la decisión de echar a andar nuestra empresa. Muy bien, Nicolás, cuál es tu consejo, tu estrategia que le podemos dar tanto a Patricia como a los empresarios que nos están escuchando? Adriana, respondiendo tu pregunta, yo creo que como tú lo mencionabas ahorita, cuando uno está detrás de una iniciativa empresarial y esa iniciativa empresarial no es solamente un negocio, sino hace parte del propósito de vida de la empresaria, en este caso Patricia, es ese impulso que da ese propósito de vida de sacar una empresa por una causa mucho más loable que simplemente el interés monetario,
ese solo impulso ayuda muchísimo al proceso empresarial, porque el proceso empresarial es un proceso de muchas frustraciones. Los empresarios usualmente enfrentan muchas dificultades en el día a día y esas dificultades en algunos casos hacen que uno flaquee, que uno sienta que, pues como decimos los colombianos, Patricia, uno quiere botar la toalla. Es ahí donde recostarse en una estrategia sólida le permite a cualquier empresario y a cualquier empresaria salir al otro lado. La estrategia empresarial desde el inicio, la estrategia empresarial desde un inicio va a ser un bastón que va a permitir que nos reafirmemos todo el tiempo en continuar con el cumplimiento de nuestra visión empresarial. Tengamos claro, la visión empresarial es una meta programada. Cuando colocamos una meta empresarial, cuando nos ponemos una meta a 5 o a 10 años, el objetivo es cumplirla. Y ese objetivo se ve materializado en el cómo, y el cómo es la misión. Es decir, nos ponemos como misión cumplir la visión. Y cumplir la visión es dejar de pensar en un sueño y materializar y volver realidad este aspecto de nuestra empresa. Ahora bien, la estrategia es ese bastón. La estrategia es digamos que ese apoyo que vamos a necesitar continuamente para estar ejecutando correctamente la misión y así dar un paso de avance cada día para llegar a cumplir nuestra visión. En ese punto es esencial entender algo, y es que todo el tiempo estamos aprendiendo. Cuando arrancamos con nuestra empresa, siempre vamos a tener una mentalidad de apertura y de aprendizaje. Eso es importante. Es decir, porque si estamos pensando que ya lo sabemos todo, que todo es perfecto y que poco podremos aprender o poco podrán enseñarnos, el punto es que nos estamos cerrando a oportunidades que probablemente por el no deseo de aprender vamos a dejar pasar. Y el punto es que iniciar una empresa siempre es un aprendizaje. Puede que usted, se esté iniciando una segunda, una tercera, una cuarta empresa. Siempre iniciar una empresa es un punto de aprendizaje. Y en este punto de aprendizaje, lo que debemos hacer es siempre retroalimentar nuestra visión, retroalimentar nuestra misión, y en ese, digamos que en ese estadio, cuando sabemos que estamos en un punto de aprendizaje, constantemente estamos mejorando nuestra misión, constantemente estamos apuntando a cumplir nuestra visión, lo que va a ocurrir es que no nos vamos a frustrar. De lo contrario, vamos a estarnos frustrando por cualquier situación que no podamos superar. Y esto es importante hacer énfasis en este punto. Siempre van a haber situaciones que vamos a superar y siempre va a haber situaciones que no vamos a superar. Y lo importante es aprender de las que no pudimos superar, y con ese aprendizaje, cuando se nos vuelva a presentar esa situación, sabemos por experiencia, por conocimiento, que ya vamos a darle el manejo que debe dársele para poder llegar a buen término. Pero el punto es no dejarse frustrar, entender que iniciar una empresa es una etapa de aprendizaje. Y ese aprendizaje, cuando uno está dispuesto, ha hecho una apertura mental a entender que ese aprendizaje es bueno, no importa con lo que venga, siempre será bueno, porque aprender es bueno. Y cuando eso lo tenemos claro, pues ya no va a haber ningún tipo de frustración. Entendemos que los resultados que buscamos van a ser el resultado de un proceso. Todas las metas que nos pongamos siempre serán el resultado de un proceso, y no nos podemos saltar el proceso. Habrá que recorrer paso a paso ese proceso, habrá que ajustarlo y cada vez mejorarlo.
y probablemente cumpliremos todas nuestras metas. Bueno, como en todo negocio, Leo y Nicolás, la parte estratégica es importantísima, pero también siempre tener mentores como ustedes, con lo que sirven con Solid Factor y con Bristol, de un poco llevarnos de la mano como empresarios a eso que tú decías, porque abrir un negocio y abrir las puertas no es todo lo que es un continuing education, una educación continua de todos los días. Es el saber que cuando caemos, no es que caemos, sino es un aprendizaje para seguir adelante. Entonces, todo eso de lo que ustedes están hablando es parte de lo que ustedes hacen por nuestros empresarios, ¿verdad, Nicolás? Efectivamente, Adriana. Lo que acabas de decir es importantísimo. ¿En qué sentido? Muchas veces los empresarios reciben lecciones, pero no son conscientes de la lección. Y cuando ellos llegan a las sesiones de consultoría con un experto, lo que usualmente ocurre, y lo digo por experiencia propia, es que uno está hablando con el empresario le comienza a contar lo que ocurrió en la semana, y uno le dice, pare un segundito porque usted me acaba de decir una cosa que es muy importantísima, muy importante. Y por alguna razón, como usted está tan metido en la operación, en el día a día, no está pudiendo ver esa lección importante que le está dando su empresa. Y esa reflexión necesita de una perspectiva externa. Entonces, cuando uno trae una perspectiva externa a su compañía, esa perspectiva externa le va a decir a uno dónde son los puntos ciegos que uno no está pudiendo ver. Y eso es valiosísimo para cualquier emprendedor. Ahora, es importante tener en cuenta que hay herramientas que nos van a permitir cumplir con mayor agilidad, con mayor conciencia, pero sobre todo con un proceso de aprendizaje mucho más elaborado y consciente, y es precisamente metodología. Cuando hablamos de metodología estamos hablando de orden, y cuando metodizamos, cuando ordenamos nuestras tareas para iniciar con nuestra empresa o mejorar la empresa que ya tenemos. Podemos tener una empresa de hace 20 años, pero la empresa puede tener siempre asuntos por mejorar, asuntos operativos, asuntos administrativos, estrategia comercial, estrategia de mercadeo, en fin, control de riesgo jurídico, control de riesgo en el mercado, en fin. Todo digamos que este conocimiento, cuando logramos metodizarlo, cuando logramos de alguna manera organizarlo en pro de nuestra visión, en pro de nuestra misión, es decir, en cumplimiento de nuestra estrategia, lo que va a ocurrir es que vamos a tener unos efectos positivos a corto plazo y muy probablemente vamos a querer llegar o vamos a poder llegar más bien a nuestra visión, al cumplimiento de nuestra meta programada de una manera mucho más eficiente, mucho más organizada, pero sobre todo más consciente. Y esto es importante, digamos que hacer énfasis en este punto. Y es que iniciar con una empresa hace parte de nuestro proyecto de vida. Y hace parte de nuestro proyecto de vida en donde va a tomarse una gran parte de ese proyecto de vida. Va a adquirir un peso, va a adquirir una importancia. Y es importante comenzar a, de alguna manera, organizar y ejecutarlo de una manera metódica para que ese proyecto de vida se cumpla. Hemos conocido a lo largo de 25 años empresarios que han pedaleado su empresa, han trabajado su empresa durante 30 años, 35 años y nunca han logrado llegar a cumplir su visión. Siempre se han quedado en un 70, en un 80%. Muchos llegan hasta el 50%. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no utilizaron una metodología que les permitiera ser conscientes del aprendizaje y ese aprendizaje reversarlo para mejorar cada uno de sus procesos, para mejorar la forma en la que toman decisiones. Y ahí es donde está el asunto. Muchas gracias, Leo, Nicolás. Muchísimas gracias. Si ustedes quieren saber más de Leo y Nicolás, otra vez solidfactorconsulting.com y bristolconsultores.com.
Y también este 13 de agosto a las 4 de la tarde, hora este, van a tener un webinar que se llama sobre crecimiento empresarial. Se transmitirá por intermedio del Small Business Development Center que está en Nueva York, del Bronx. Y queremos también enviarles un gran abrazo a su directora, Vanessa Joseph, y también a su office manager, Ashley Cholula. Muchísimas gracias por permitir a Bristol y a Solid Factor ser parte de este gran crecimiento y de esta gran educación para nuestros empresarios latinos. Patricia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esta gran entrevista. Esto va a ser un ejemplo para muchos empresarios y muchas mujeres que quieren salir adelante con todos sus sueños como tú lo has hecho. Leo, Nicolás, muchísimas gracias por esos consejos empresariales que todos los empresarios los necesitamos. Y otra vez a nuestra comunidad LATAM, a nuestra comunidad en Miami, en Florida, en Houston, Texas, gracias por siempre seguirnos y en el mundo entero, porque sabemos que nos ven de Europa, nos ven de muchos lugares de Latinoamérica. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte y no se olviden, Bristol Consultores o Solid Factor Consulting pueden ayudarlos a hacer estrategias y a crecer sus negocios. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Nos vemos prontito en Haciendo Negocios con Adriana González. Gracias, Adriana. Gracias, Nicolás y Leonardo, por los consejos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias Patricia, gracias Adriana.